Mateo capítulo 7, versículo 24. El mensaje de esta mañana es titulado de la siguiente manera, y es una fórmula que espero usted recuerde. Si se le llega a olvidar gran parte del mensaje, que no se le olvide esta fórmula. Oír y hacer igual a ser. ¿Sí? Oír y hacer igual a ser. Hoy no voy a leer antes el pasaje porque lo vamos a ilustrar o a usar más adelante. Permítame antes simplemente orar y adentrarnos en este mensaje. Dios, gracias te damos esta tarde por permitirnos acercarnos a tu palabra, la cual es viva y eficaz. Confiamos en lo que ella puede hacer en nuestras vidas. Y confiando en esto te pedimos, obra Señor en nosotros para gloria de tu nombre. Usa de este tu siervo y a cada uno de nosotros parte de este cuerpo y aún a los que en medio de nosotros estén y necesitan la luz de tu evangelio para salvación y para adopción y para toda bendición espiritual que tú traes para aquel que cree en ti. Pues Señor, rogamos que tú así obres conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia y misericordia en nuestras vidas, para gloria del Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, oír y hacer igual a ser. ¿No se lo ha olvidado? Oír y hacer igual a ser. La parte opuesta de esto sería oír y no hacer es igual a no ser. Oír y no hacer es igual a no ser. Y con esa simple fórmula pudiéramos terminar, orar e irnos por un pollito y dar por concluido esto. Perdón, se me olvidó que tengo tiempo medido y tengo que poner mi tiempo, si no, me van a castigar los hermanos y no me van a volver a dejar subir aquí. No estoy tratando de decir que hacer es el sinónimo de ser. Es decir, que si me encuentro haciendo y haciendo, quiere decir que soy. Pero en el contexto de lo que Jesús viene enseñándonos, al final del Sermón del Monte, hay una clara diferencia entre un verdadero creyente y uno que no es. Estas diferencias principalmente están enmarcadas por el fruto y la obediencia. Lo estuvimos viendo en los pasajes anteriores, a partir del versículo 15 hasta el versículo 23, previo a los versículos que vamos a estudiar hoy, el énfasis fue la evidencia tanto del fruto como de la obediencia de aquel que verdaderamente es creyente. Entiéndase de esta manera, esta fórmula: el que oye y hace conforme al oído, evidentemente es un creyente, pero el que oye y no hace conforme al oído, evidentemente no es un creyente. Esa es la fórmula: el que oye y hace conforme a lo que ha aprendido, conforme a lo que ha escuchado, ese es un creyente. Pero el que oye y no hace conforme lo que ha oído, no es un creyente. No lo estoy diciendo yo, ya estudiamos los versos anteriores, ahorita voy a tomar algunos aspectos de estos versículos para estar en contexto y que usted pueda verificar que no soy yo quien le estoy acusando al que no obedece, al que no hace y diciendo, como tú no haces y no obedeces, entonces no eres creyente, lo digo yo. No, la Escritura lo revela así. El carácter mostrado, fruto, ahí en los versículos 15 al 20, el carácter mostrado, el fruto y la obediencia, versículos 21 al 23, a la voluntad del Padre, hablan de un verdadero creyente. El carácter mostrado, mismo carácter que Jesús empieza a enseñar desde el principio del sermón, hablando de aquellos que son bienaventurados. Ese carácter reflejado en la persona y la obediencia, la sumisión a la voluntad del Padre, hablan de un verdadero creyente. Jesús cierra este conocido Sermón del Monte usando una parábola. La parábola es una comparación, es un relato terrenal, entiéndalo así, es un relato terrenal que ilustra una verdad celestial. Esa es una parábola y de esta manera termina Jesús su enseñanza en el Sermón del Monte. Tenemos mucho que aprender los que enseñamos de él, ¿verdad? Con una pequeña ilustración, clara ilustración, llama, exhorta a la obediencia a sus oyentes. Esa es la parábola, una ilustración o un relato terrenal que ilustra una verdad celestial.
Las parábolas tienen la virtud de ser breves, fáciles de recordar y parten de algo muy conocido. No cobraría sentido si nos hablara de algo que no entendemos muy bien, porque entonces el resultado buscado al explicar por medio o al enseñar por medio de la parábola sería muy difícil explicar si primero tuviera que explicar la parábola y después la parábola diera sentido a la enseñanza que hay detrás de este relato terrenal, la verdad celestial que hay detrás de este relato terrenal. Pero no es el caso de Jesús. La parábola que estamos a punto de estudiar, la ilustración que está empleando Jesús para dar final al conocido Sermón del Monte es más que clara. De hecho, con la sola acción de leer versículos 24 al 29, creo que usted y yo podemos quedar claramente entendidos de la verdad que está tratando Jesús de mostrarnos. Pero vamos a desmenuzarlo un poco y vamos a desmenuzar esa fórmula: oír y hacer igual a hacer. Oír y hacer igual a hacer. Vamos primero al oír. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras. En el principio del capítulo 5, en el versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte. Está hablando de Jesús. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y aquí empieza la enseñanza del Sermón del Monte. ¿Hace cuántos capítulos? No hace muchos, pero se hace unas buenas semanas. Una multitud, menciona una multitud, un número indefinido para nosotros de personas se acercaron a Jesús en este momento, sumados a ellos los discípulos. Una multitud acaban de escuchar, ahora ya en el tiempo del capítulo 7, acaban de escuchar las enseñanzas de Jesús referentes a la vida del reino. ¿Cuántos serían? No lo sé. ¿Todos se quedarían? Tampoco lo sé. ¿En qué estaban sentados? Mucho menos. Tal vez no había una silla negra cómoda, colchonada, donde se sentaran a escuchar. Y seguro que no fueron 45 minutos de exposición, no me estoy justificando, voy a acabar en tiempo, espero. Pero era una multitud de gente que acaba de escuchar las enseñanzas de Jesús referentes a la vida del reino. Muchos le seguían. Y muchos son los que escucharon estas enseñanzas. Quiero que no pierda de vista este énfasis que estoy poniendo en los muchos que le seguían, los muchos que escuchaban. Bien hacían estos hombres en permanecer cerca de Jesús y escuchar sus enseñanzas. Era bueno lo que estaban haciendo, no tenía nada de malo. Déjeme llevarle a hacer matemáticas a cada uno. Sencillas matemáticas, no soy un matemático, así es que no le voy a poner una cuenta difícil. Durante el año 2018, usted habrá estado expuesto por mínimo a un total de 52 predicaciones. Eso si asistió cada domingo con fidelidad a la iglesia, si no, sale debiendo. Mínimo durante el 2018 usted va a terminar con un total de 52 predicaciones escuchadas. Y si eso le suma las que escucha en internet, o las que lea, o si asiste a una actividad entre semana donde también esté expuesto a la enseñanza, pero mínimo 52 predicaciones habrá escuchado durante el 2018. Hasta el día de hoy, mínimo he escuchado 30 sermones en lo que va del año. Hasta el día de hoy mínimo he escuchado 30 sermones. Repito, si estuvo todos los domingos, si no, todavía tiene algo por estudiar. Contando el que ha de escuchar hoy, serán 31 enseñanzas, 31 sermones. El domingo 8 de abril, usted tuvo la oportunidad de escuchar la primera exposición con respecto al Sermón del Monte. Abril suena lejísimos. De 2 capítulos, hace ¿cuántos meses? Le dije que no era bueno en las matemáticas. Me pierdo hasta en los meses. El 8 de abril fue la primera enseñanza con respecto al Sermón del Monte. Es decir, que mínimo
de esta porción bíblica, del capítulo 5 al capítulo 7, usted ha escuchado un total de 15 predicaciones. 15 predicaciones de 2 capítulos, que pudieran ser tal vez hasta el doble o el triple. Y son la mitad de sermones de lo que va de este año. Es decir, usted tan solo de Mateo capítulo 5 al capítulo 7 ha escuchado la mitad de enseñanzas de lo que va del año también. ¿A qué voy con esto? Si usted ahí echa multiplicaciones y cuánto tiempo tiene en la iglesia y piensa en a cuántas enseñanzas ha sido expuesto, el número va a crecer. No cuenta los meses de embarazo, pero si usted creció en la iglesia, si usted casi nació en las bancas de la iglesia, porque en mis tiempos había bancas, ha sido expuesto a muchas más enseñanzas de las que pensaba o de las que había sacado cuentas. Resumido, de toda esta matemática podemos concluir que usted y yo hemos escuchado muchas enseñanzas de la Escritura, hemos oído muchas palabras de parte de Dios. Y espero a estas alturas esta meditación, esta reflexión le esté haciendo pensar lo que a mí me empezó a hacer pensar. No le voy a decir qué, se lo dejo de tarea un momento a usted mismo. El verbo que usa este pasaje con respecto a el oír se refiere a oír bien. Es decir, a prestar atención, a estar atento a las palabras, a oír bien, no simplemente estar presente y que ni recuerde qué es lo que pasó. Si de esas 52 que va a escuchar durante el 2018, unas 20 se durmió mucho, quiere decir que escuchó nada más 32, ¿verdad? No cuentan medias oídas porque no le agarra el hilo. Jesús está dirigiendo en esa porción, se está dirigiendo a un grupo de personas que ha oído bien lo que el maestro quería darles a conocer. Una multitud, describe el capítulo 5, sumados a esos los discípulos, un buen número de personas habían escuchado bien, habían oído bien lo que el maestro quería darles a conocer. No se dirige a un grupo de personas que ha escuchado malas enseñanzas, que ha sido adoctrinado de manera errónea. Se dirige a la multitud que ha escuchado el mejor sermón en boca del mejor maestro. A esto se está dirigiendo y diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Tiene algo de malo oír sermones? Si a esos 52 usted le suma muchos más entre semana, yo le diría, bien hace. Yo les recomiendo, hoy en día hay infinidad de contenido en la red, podcast, videos, escritos, donde hay enseñanzas buenas por las cuales estar siendo capacitado también en la palabra del Señor, en las cuales estar creciendo. Si suma a esas 52, otras 52, no pasa nada, porque no está mal oír sermones. ¿Cuántos sermones serán necesarios para nuestra formación espiritual? Échale un cálculo. ¿Será que cada año con 52 basta? ¿Cuántas enseñanzas son suficientes para la vida del creyente? No tiene nada de malo el oír. Como no hay un número determinado de predicaciones o de enseñanzas que presentarán capaz al creyente. No hay título con el cual pueda llegar el creyente y decir, miren, aquí está mi título de haber acreditado las 52 predicaciones sin parar del año 2018, entonces ya soy un mejor creyente. No, no existe tal cosa. Seguiremos oyendo, seguiremos siendo capacitados hasta que todos lleguemos, con el fin de que todos seamos enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cuándo es el límite de esto? No hay límite para esto. Constante, perseverantemente tenemos que estar siendo capacitados por oír la palabra, por estudiar la palabra, por ir a ella y descubrir cada verdad espiritual que en ella está contenida para nuestras vidas. Jesús está buscando en esta idea algo más que el solo oír.
Jesús está aquí apelando a algo más que solo llamar la atención de sus oyentes y servirles un buen sermón. Jesús no pretendía terminar este sermón y escuchar de entre la multitud: gracias, Jesús, buenísimo el sermón de esta mañana. No era el fin de Jesús. Tal vez de nosotros los hombres a veces existe esa idea errónea. Dios nos guarde de esto, porque ni aún el Hijo de Dios esperó escuchar de la multitud: gracias por el buen sermón que nos ha servido, hermano. Entonces, ¿cuál era su intención? Jesús estaba buscando una aplicación verdaderamente práctica en la vida de aquellos que le estaban escuchando. Está apelando a la responsabilidad del oyente de responder en obediencia a las palabras escuchadas. Hermanos, y el fin de cada sermón expuesto desde este púlpito no es otro sino que que Dios sea glorificado cuando de su vida Dios reciba respuesta por las palabras expuestas. Y si algún día le hemos sido de bendición por la manera en la que nos hemos preparado o hemos expuesto, glorifica a Dios no solo por gratificar con palabras o ciertas expresiones un sermón enseñado. Glorifica a Dios en una respuesta adecuada por el sermón que he escuchado. Estoy seguro, no sé si hablo por mi hermano Samuel o alguno de mis hermanos que comparten, y lo digo con toda sinceridad. Temblaba un poco cuando estaba preparando esta enseñanza, uno por el cronómetro que tengo en tiempo, encima, otro por el contenido de este mensaje. Me tocó cerrar el Sermón del Monte y por un momento pensé en hacer un resumen del capítulo 5 hasta acá, pero dije, no me va a dar tiempo. Pero la otra es en esto que le estoy platicando. ¿Cuánta responsabilidad hay de mi parte, de mi hermano Samuel o de cualquier otro hermano que comparte aquí, de enseñar la Escritura sin una intención o sin una búsqueda de una satisfacción personal, sino en el glorificar a Dios? Y ese glorificar a Dios será por medio de la respuesta de su pueblo hacia lo que ha sido enseñado. Y este era el fin de Jesús: buscar una aplicación verdaderamente práctica. De hecho, cada enseñanza del Sermón del Monte no es en gran manera complicado. Son enseñanzas muy claras, muy prácticas, porque Jesús estaba buscando que el verdadero creyente aplicara esta palabra a sus vidas. De modo que el fin no era solamente oír. Si usted durante 52 enseñanzas de este año se conformará solo con oír, si durante 30 que han transcurrido, 31 con la de hoy, 31 enseñanzas que he escuchado, se quedará tan solo con el oír, hace falta algo más. Si desde el 8 de abril que empezamos a estudiar el Sermón del Monte, ninguno de los versículos ha sido aplicado en su vida, no está cumpliendo con el propósito por el cual el Sermón del Monte fue enseñado. Si tiene como 1000 años en la iglesia y cada uno de esos 1000 años ha sido expuesto a enseñanza bíblica y ninguno de esas enseñanzas ha surgido como evidencia de su obediencia en aplicaciones prácticas, algo ha estado marchando mal. ¿Qué es necesario también entonces? Hablemos ahora del hacer, oír y hacer. Toda enseñanza de la Escritura tiene la finalidad de ser obedecida y de ser puesta por práctica. Absolutamente todas las enseñanzas, aun aquellas que no nos gusten tanto. Dice el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. No se asuste, no voy a ir de cada palabra deteniéndome. Después de aquí vamos a avanzar un poquito más. Y las hace. El que oye estas palabras y las hace. Toda enseñanza, dije, tiene la finalidad de ser obedecida, de ser puesta por práctica. Dice Santiago allá en el capítulo 1, versículo 22, un pasaje que usted bien conoce: pero sed hacedores de la palabra y no ¿qué? Tan solamente oidores. Sabía que lo conocía. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Jesús no pretendía que esta fuera o que este fuera un solo sermón con el mejor reconocimiento del mundo, el Sermón del Monte, el mejor sermón expuesto. Buscaba que en verdad los principios del reino
fueran presentes en el corazón de los hombres, en el corazón de los creyentes, y los que pertenecían a su reino vivieran conforme a ese reino. No hablaba de las bienaventuranzas del que refleja el carácter del reino para aquellos que no pertenecieran al reino. Aquellos que son parte del reino deben reflejar el carácter del reino. Aquellos que son parte del reino deben obrar en justicia. Aquellos que son parte del reino deben reflejar en sí mismo todo y cuanto enseña desde el capítulo 5 hasta el versículo 7, en cuanto al dar, en cuanto a su respuesta en la ley, en cuanto a la ira, en cuanto a amar a sus enemigos y cada una de estas cosas que fuimos aprendiendo en cuanto a ser sal y luz en esta tierra. Y Jesús quería que todos estos principios fueran presentes en el corazón de sus oyentes, que fueran prácticos, no solamente oídos. Es necesario entonces, hermanos, que además de oír, todo el conocimiento adquirido se vea aplicado en nuestras vidas. Y por lo tanto, este conocimiento también se vea reflejado en nuestro carácter y estilo de vida piadoso. Si no es aquí hay una primera advertencia. Si nuestras vidas no ven aplicación de ningún pasaje, si nuestras vidas no ven aplicación de ninguna enseñanza, si nuestras vidas no experimentan cambios de carácter por el reflejo de lo que estamos aprendiendo, si nuestras vidas no comienzan a obrar de manera piadosa por la obra que Dios está haciendo al enseñarnos la Escritura y hablarnos por medio de su Espíritu, entonces quiere decir que tal vez no estamos capacitados de la manera que debemos estar capacitados para vivir de esta manera. ¿A qué me refiero con esto? Ayer en una enseñanza que poníamos con los jóvenes, Luis hablaba un poco de esto al iniciar el servicio. Había una ilustración que me llamó mucho la atención. Buenísima ilustración. No lo había pensado de alguna manera así, pero se lo platico rapidísimo. Decía el pastor Héctor, a quien estábamos escuchando, que si usted va a un funeral, imagínese que llega un funeral y está ahí el ataúd, y si usted busca hacer gestos, cosquillas, sonrisas, si le manda besos, haga lo que haga, no va a estimular de manera tal que éste reaccione a esos estímulos. No va a haber algo que usted haga que el muerto reaccione a sus estímulos. El único que puede reaccionar a los estímulos es el que tiene vida. Así de la misma manera en la acción de obedecer, en la acción de hacer conforme a lo oído. El único que tiene la capacidad de reaccionar a los estímulos de la palabra es aquel que ha venido a vida, no aquel que está muerto. Y ahorita voy a hablar un poco más de esto, no pierda esto de vista. En versículos atrás hemos visto que Jesús venía marcando un contraste entre dos tipos de personas. Los que caminan por el camino angosto y los que caminan por el camino ancho. Los que dan buen fruto y los que dan mal fruto. Los que hacen conforme a la voluntad del Padre y los que no. Y en esta porción del versículo 24 en adelante, Jesús vuelve a mostrar ese contraste. Jesús vuelve a presentar ese contraste, pero ahora explicando con una clara ilustración al hablar de dos tipos de constructores, los cuales construyeron, y sigue ese contraste, dos tipos de cimiento, y tras la prueba obtienen dos tipos de resultado. Si usted se fija, aún desde el versículo 13 hasta el versículo 29, en este cierre de su enseñanza del Sermón del Monte, Jesús viene marcando ese contraste claro hacia el creyente. El Sermón del Monte, de hecho, es un sermón hablado a creyentes, a moradores del reino. Porque el Sermón del Monte no contiene como tal una enseñanza del cómo ser parte del reino, sino cómo vivir en el reino. Entonces se da por entendido que quien escucha ese sermón y aplica ese sermón es el que es parte del reino. En otras porciones bíblicas y de otro modo, Jesús enseña cómo somos parte del reino. Pero aquí está hablando a aquellos que pertenecen al reino. Y hemos visto claro ese contraste. ¿Qué enmarca la diferencia entre estos dos constructores? ¿Cuál es la diferencia que presenta entre estos dos constructores? Voy a pasarlo rápido porque ahorita voy a presentarle en un momento
eh, imágenes. Esto me ayuda a mí a entender muchas cosas. Todos mis cuadernos, aún en el seminario, tenían dibujos en mis notas. Eso me ayuda mucho. Espero le ayude a usted. Pero ¿qué marca la diferencia entre estos contrastes? De manera simple sería el que hace y el que no hace. Dice la porción bíblica: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Más adelante dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Eso es lo que marca el contraste entre estos dos constructores. Al que hace conforme a lo que oyó, Jesús le llama prudente. En otras palabras, podría ser juicioso o sagaz. Primera a los Corintios 10:15 dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Habla como aquellos que tienen la capacidad de discernir, de juzgar y hacer conforme al oído. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Pero al que no hace conforme al oído, Jesús le llama un hombre insensato. La palabra insensato en este verso tiene que ver con alguien que por la evidencia de su corazón y carácter es calificado como fatuo, es decir, como un tonto o un estúpido. Regularmente asociamos la palabra insensato con alguien que es necio, pero en esta porción bíblica la palabra que está empleada tiene que ver más allá de una mera necedad, sino con alguien que evidentemente por la condición de su corazón y el reflejo de su carácter es calificado como alguien tonto, como alguien estúpido. Suena fuerte. Ahorita vamos a ir a las imágenes para aliviar un poquito esto. Jesús deja claro cuán importante es no tan solo oír, sino hacer conforme a lo oído. Tan severo suena la palabra que emplea para referirse a quien no oye, porque tan severo y tan importante es que aquel que oye atienda a las palabras escuchadas. Vamos a observar la ilustración ahora sí de una manera más gráfica, ¿sí? Ayúdame, Fer, porfis. Primero, le comento, la primera ilustración o la primera imagen, ese con que le pongas mandar a la pantalla se va a mandar solito, Fer. Ya las vio todas, ya no funcionó, ya quítalas, Fer. Le platico, la primera imagen que usted va a ver es la idea con la que yo crecí referente a esta porción bíblica. Es la ilustración que nos presentaban en la escuela dominical. Espero las maestras de escuela dominical que me dieron escuela dominical pidan perdón a Dios por darme una mala ilustración de esta porción bíblica. ¿Qué ve ahí? La famosa casa sobre la roca. Y una casa a bordo del río que cuando se desbordó, esa es la ilustración que comúnmente vemos acerca de esta porción bíblica, de los dos cimientos. Ahora, ¿por qué le digo que no fue la mejor ilustración que me pudieron haber dado a conocer? Tal vez yo incluso alguna vez lo he enseñado así. Y no es que esté del todo mal, no es que diga, ay, qué herejes los que enseñaron. Si hermana que da clase de escuela dominical ha enseñado así, no la estoy tachando de herejía, pero no es la mejor ilustración. ¿Debido a qué? Échame la siguiente, Fer. Debido a que lo que está expresando el pasaje es más esta idea. No es una casa que está sobre una roca, sobre un tipo de suelo, y otra casa que está construida sobre otro tipo de suelo. Básicamente, el tipo de suelo sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Los cimientos. Dice la porción bíblica: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Podríamos decir, no, sí, ahí dice sobre la roca. Espéreme un momentito. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa palabra fundada es especial en esta idea. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora, échame la siguiente, Fer. Esa es la ilustración del primer constructor. Grabe bien lo que está haciendo. La que sigue, Fer. Este es el que es llamado prudente, el cual edificó su casa sobre la roca, y cuando vino la tempestad, su casa permaneció. Échame la siguiente, Fer. Él siguió tranquilo con su michu y su Biblia en mano, porque la casa no se movió de su lugar. Pero, y aquí está el segundo hombre, edificando su casa sobre la arena. Ahí está la casa. ¿Nota la diferencia entre una y otra? Viene la tempestad, sacuden los vientos, llegan las tormentas y, siguiente, Fer, la casa no soportó. La casa no permaneció en pie. No sé si hay otra, Fer, creo que sí, o no sé si hay otra. No, ya se terminaron. Ok. No sé si le ayuda esta ilustración. A mí me ayudó un buen pensar de esta manera en cuanto a las dos diferentes construcciones. Dijimos ya el contraste que hay entre estos dos hombres, el que hace y el que no hace. Ya observamos la ilustración que Jesús está empleando aquí para concluir el sermón. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y aquí caemos al tercer aspecto que le mencionaba de la fórmula. Oír y hacer igual a ser. Hablemos del ser. La parábola hablada por Jesús evidencia la diferencia entre un hombre y otro, de lo cual ya hablamos. El que oyó e hizo, evidentemente salió bien librado de la prueba. Pero el que oyó y no hizo, evidentemente la prueba lo destrozó. A simple vista, ambos parecían buenos hombres. Ambos oyeron, ambos edificaron, pero la completa diferencia estuvo en el cimiento puesto para la edificación. Esa fue la gran diferencia. Acompáñeme a Lucas capítulo 6, versículo 47. Y mientras usted está yendo a esta porción, yo le platico la ilustración que no estaba planeada, pero pensé. Hermanos, no lo digo por nadie, no estoy pensando en el nombre de nadie, pero al verles tan elegantes, tan bañados, tan peinados, podía pasar por mi mente, y tal vez de cualquiera de los que estaban aquí sentados o puestos de pie viéndoles, decir, estos hermanos son bien cristianos. Son bien espirituales. Y cuando usted agarró su Biblia bajo el brazo y, ese hermano me inspira. Y cuando usted le dijo al hermano de lado, hermano, Dios te bendiga, buenos días. El hermano sintió que el hervor de su cristiandad le llegó hasta lo más profundo. Hermano, es muy fácil. Es muy fácil que por apariencia, que por actos externos, digamos ser algo. Afirmemos ser algo. No, repito, no estoy hablando de nadie, no le estoy poniendo nombre a nadie. Solo pensaba en esto cuando les veía. Puede entrar alguien del exterior y tal vez estar aquí al frente alguien con apariencia de buen cristiano, y de repente ese que viene de allá afuera diga, yo conozco bien a esa persona y no es quien dice ser ahí enfrente. Y qué peligro en esto. No necesariamente para el que entró de afuera hacia adentro, no necesariamente para el que está aquí sentado. Qué peligro para la misma persona que está aquí parada creyendo ser algo que no es. Qué peligro para la persona que afirma ser algo que verdaderamente no es. Lucas capítulo 6 ya está ahí. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Este es el pasaje paralelo que hay de esta narración que estamos leyendo en Mateo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante.
Dice el versículo 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. ¿Ya ve de dónde saqué la mejor ilustración en cuanto al cimiento? Aquel que cavó y ahondó, aquel que preparó bien, aquel que edificó sobre el cimiento correcto, aquel que hizo el trabajo o que hizo la obra como se debía hacer y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no lo pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Va bien hasta ahí? Versículo 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Edificó su casa sobre la tierra. Ya veo cómo no era tanto la ilustración que nos ponían de en un gran monte, en una gran piedra, ahí fue una casa y la otra fue acá a nivel del río o del mar, qué sé yo. Imagínense esas dos casas en una misma condición. Ay, pon la de las casitas, Fer, porfa, para que aprendamos más. Imagínense vea esas dos casas en una misma altura, prácticamente en una misma condición, bonitas, su puerta, su ventana, su sofá, su chimenea, su buen techo. ¿Son las mismas casas? Parecieran igualitas, parecieran sin ninguna diferencia. ¿Qué provoca la diferencia? El fundamento. ¿Sobre qué fundamento? ¿Sobre qué cimiento fueron estas construidas? El hombre cuya casa se derrumba tenía la culpa. Escuche bien, no por no trabajar, sino por no valerse de la roca. Edificó sobre fundamento inseguro, tal vez preceptos de hombres, doctrinas anticristianas, legalismo o aún sobre su propia percepción de la fe. Este hombre vivió engañado toda su vida. Creyó que hacía el bien, creyó que era un buen constructor, incluso se atrevió a presentar su obra como buena, pero el maestro le rechazó. Su obra no estaba en el cimiento adecuado, su fruto no provenía de la fuente de vida verdadera, sus pasos estaban en el camino equivocado. Esa es la realidad que Jesús estaba dejando ver a los hombres. No hay obra basada en el simple esfuerzo humano que tenga valor espiritual alguno, pero la fe en Cristo, la roca, produce la regeneración que se manifiesta en una vida piadosa. Primera a los Corintios 3:11 dice, Primera a los Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Obviamente, los cimientos no son visibles al ojo humano. No, vemos una casa, la vemos bonita. Había unas casas cerca de la preparatoria donde yo estudiaba que aparecieron así como de la noche a la mañana. Nosotros en la prepa les llamamos que eran antisísmicas. La razón era que creíamos que antes de que viniera el temblor esas iban a caer. Solo por su apariencia externa lo creíamos, no sabíamos sus cimientos, ¿no? Alguna vez aquí la iglesia, bueno, todavía, pero ya no tan desastroso, esta parte afectada por una humedad empezó a despegarse el relleno provisional, que después supimos que era provisional, que habían puesto de esta parte del piso, de modo tal que si un hermano aquí le avivaba el fuego y se ponía a danzar, iba a caer ahí al lodo, porque era puro lodo lo que había ahí abajo. Gracias a Dios que alguien se ocupó en construir este lugar sobre buenos cimientos. Si no es humedad, tal vez nos hubiera provocado un día aquí un desastre bien feo. Hermanos, la apariencia puede decir, está bien, anda bien. Creo que es lo que dice que es. Para mí mismo, la apariencia puede decirme, sí, es que yo soy, yo me considero. De verdad les aseguro que soy. Pero, ¿qué hay debajo de? ¿Qué hay allá donde no logramos ver? Nosotros no podemos ver el cimiento, pero las pruebas revelan la clase de cimiento.
Esta porción no está hablando de uno completamente rebelde que no quiere nada de Dios, uno que anda deliberadamente en sus actos pecaminosos. No habla del que no tiene mínimo interés por ir a la iglesia, mucho menos por servir al cristiano. Más bien está hablando de uno, y escuche bien, de uno que tiene interés por ir a la iglesia. Tal vez no falta, está ahí sentado, siempre escuchando, apunto también para este lado, siempre escuchando los sermones, tal vez hasta tomando notas, y este individuo en su propio criterio se sabe cristiano. A este tipo de personas está hablando, no a uno que está rascándose el ombligo en su casa. Ese entendido es que no es un verdadero creyente, no es ni creyente, no es parte del reino de Dios. Está hablando de uno que tiene cierto interés, que permanece. Recuerda esa multitud de la cual le hablé, llegaron ahí en el capítulo 5 junto a Jesús y sus discípulos y se quedaron a escuchar el sermón del monte. De entre esa multitud, a esa multitud es a la que Jesús le está hablando. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Aguantó todo el sermón, escuchó cada palabra de Jesús y durante todo este tiempo se identificó como uno de ellos. A esta persona está hablando. Pero Jesús les advierte que no consta solamente de oír sus palabras. Es necesario ponerlas por obra, ser obedientes a la voz de su Dios. Tal vez de entre la multitud varios dijeron, me habló a mí. Tal vez otros ni se percataron. Tal vez otros siguieron diciendo, ahí te hablan. Y entonces esos del codo, a esos estaba hablando Jesús. En apariencia las casas pueden ser las mismas, dijimos, pero ante la prueba final será inevitable conocer quién verdaderamente de labios honraba, quién aún haciendo proezas en su nombre nunca fue conocido por el Salvador. Recuerda aquellos que llegan en el versículo 21 en adelante. Ante la prueba será desechado todo árbol que no produce buen fruto. Hablamos en esta porción que no habla de alguien que estuvo, que fue y que después dejó de ser y es echado al fuego, sino alguien que estuvo, creyó que era, pero verdaderamente el fruto evidenció que no era quien decía ser y su fruto era malo. El que obró e hizo fue calificado en la prueba. Escuche bien, no por lo que hizo, sino por el cimiento que firme sobre el cual edificó. Sino por el cimiento firme sobre el cual él edificó. Acompáñame a Santiago capítulo 1, última porción que cito, y después vamos a cerrar con esta enseñanza. Santiago capítulo 1, versículo 22. Ya casi de memoria me dijo la primera parte hace un momento. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y me encanta esta porción que reservé para este momento. Engañándoos a vosotros mismos. Decía un hermano en la reunión de varones, o no sé si fue el miércoles, pero en una de esas dos reuniones decía el hermano Alberto, a quien espero tengan el gusto de conocer la mayoría de la iglesia pronto. Decía Alberto, si no leo la Biblia un día, yo me doy cuenta. Algo así decía. Si me equivoco, varones, creo que fue en la de varones, me recuerda. Dice, si no leo una semana la Escritura, mi familia se da cuenta. Si no leo un mes la Biblia, todos a mi alrededor se darán cuenta. Y es real. Imagínense si siempre hemos oído, pero hemos pasado por alto todo consejo de la Escritura y inevitablemente engañaremos a alguien, ni a nosotros mismos debemos engañarnos. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural
Y básicamente no hace nada. Porque él se considera a sí mismo y se ve y luego se olvida cómo era. Tal vez esta persona se ve frente a ese espejo y dice, qué guapo soy. Pero el espejo a gritos está diciendo, no, estás bien feo, camarada, arréglate un poquito. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Cuidado, amigos, hermanos, de engañarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el cimiento de tu vida? ¿Tus obras? ¿Tu asistencia? ¿Tus diezmos? ¿Tus ofrendas? ¿Tus caridades? ¿Tus bondades? ¿Tu esfuerzo? En mi caso, lo pienso de esta manera, ¿tu familia cristiana? No es por herencia el asunto. ¿Tu fidelidad a la iglesia? Aún puede ser tu misma doctrina. Yo soy un conocedor de buena doctrina, pero aún la doctrina misma puede no ser una garantía para ningún hombre si esté fuera del cimiento adecuado. D.L. Moody dice, si tus labios y tu vida no concuerdan, no hay testimonio. ¿Y a qué voy con esto? En la última parte, ya después de que estos hombres escuchan a Jesús, dice el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué razón? Dice el 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los que escucharon las palabras de Jesús no encontraron incongruencia con su vida, de modo que se asombraron de su doctrina por la autoridad con la que les estaba enseñando. Sin duda la autoridad moral y espiritual estaba sustentada en un evidente carácter piadoso en la vida de Jesús, cosa que no era así con los maestros que ellos conocían. Los escribas hablaban, sabían y decían ser, pero en su carácter moral y espiritual eran completamente lo contrario. De modo que oían, hacían o no hacían, con respecto más bien, al oído, y decían ser. Pero la fórmula dice oír y no hacer es no ser. ¿Recuerda? Escuche esto, me llamó mucho la atención cuando leí estas definiciones en un comentario y quise compartírselo de esta manera. Los escribas tenían toda la ortodoxia. ¿Sabe qué es ortodoxia? De alguna manera como un conjunto de enseñanzas, no más, más carecían de toda la ortopraxia. Ahí le va más desglosadito, es decir, tenían la manera correcta de pensar y hablar. De modo que tal vez todos decían, estos son fieles creyentes, estos son hombres espirituales, estos son hombres piadosos, tenían toda la manera correcta de pensar y hablar. Llegaban y saludaban, buen día hermano, Dios te bendiga y que el Espíritu del Señor esté con su fuerza y su poder en tu vida. Y entonces el otro decía, ¿cómo fuera tan espiritual como este hombre? Sonaban sus monedas, las dejaban caer en el alfolí, los demás decían, ¿cómo fuera tan espiritual como este hombre? Oraban en lugares públicos para ser vistos por los hombres, de modo que los demás dijeran, ¿cómo quisiera ser tan espiritual como este hombre? Hermanos, cuidado de que podamos estar contando con toda la ortodoxia y reparta miles de bendiciones y cargue la Biblia más pesada y use la corbata más flamante y tenga las palabras más adecuadas y tenga las oraciones más lindas en público, pero que carezca de toda la ortopraxia, que nos falte la manera correcta de obrar. Y a esto es a lo que Jesús estaba exhortando a sus oyentes. ¿Cuán necesario es, pues, poner el fundamento de una fe firme
y de una obediencia fiel y permanente a la palabra del Señor. Cuán importante es tener ese fundamento de fe firme. ¿En quién está fundamentada la fe del creyente? Sino en Cristo, en aquel que pagó por los pecados de la humanidad. Decía nuestro hermano Chucho en una reflexión muy adecuada en la cena del Señor. Sí, tenemos un énfasis fuerte siempre en la muerte, pero ¿qué hay detrás de la muerte? ¿Qué llevó Jesús a ir a la muerte? ¿Qué implicó que Jesús estuviera en esa cruz? Sino que cargó con nuestros pecados, con toda nuestra culpa. La ira del Padre fue sobre Él, de modo que Él viniera a ser la roca firme sobre la cual la vida del hombre puede ser edificada y durar eternamente. De lo contrario, confiar en mi propia justicia, en mi propia bondad, en mi propia cristiandad, en mis propios méritos. Dice la Escritura que esto no alcanza, porque no es por obras el mérito recibido por Cristo, sino por la fe. No es por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. No es por lo que nosotros hayamos hecho, podamos hacer. No es por la buena y bonita construcción que podamos hacer, por hermosa que esté la casa, sino está construida sobre el cimiento adecuado, se va a venir abajo. Y ante la prueba, lo único que evidenciará es que no era la persona que decía ser. Recuerde la fórmula: oír y hacer igual a ser. Que al oír la palabra seamos encontrados obedientes a ella. Seamos comparados con la prudencia del que construyó sobre cimiento sólido y seguro. Cierre sus ojos, por favor. Y vamos a orar para terminar este tiempo. Y mientras yo oro, cada uno tome el tiempo delante del Señor para reconocer sobre qué cimiento está edificando. Y yo le llamo hoy, si usted se ha percatado que verdaderamente la palabra no ha producido nada en su vida, y obviamente no es porque la palabra no lo puede hacer, si cada mensaje que ha escuchado no ha cobrado efecto en su carácter, en su vida, pues evidentemente no es porque la palabra no lo pueda hacer. Y por más severo que parezca lo que hoy le voy a decir, está cubierto de todo amor. Hoy ríndase a Cristo. Reconozca que por sus pecados está separado de Él, que necesita vida de parte de la fuente de vida que es Cristo, que necesita hacer nuevas todas las cosas y ser reconciliado, que necesita el fundamento sólido en su vida para seguir o para ir edificando, y que cuando llegue aquel día final, cuando todo corazón, cuando toda obra sea puesta en prueba, probada por fuego, usted pueda salir bien librado, no por sus méritos, no por lo que hizo, sino por lo que Cristo hizo. Y Dios, te ruego esta tarde, yo en oración, mientras reflexionamos en esto, que también nosotros, tus hijos, estemos conscientes de cuán necesario es obedecer a tu palabra. Que si oímos, estemos también dispuestos a obedecer. Señor, haznos siempre el recordatorio de que no hacemos con fin de ser, pero evidencia de que somos tus hijos es el que obraremos bien, el que haremos aquellas cosas que conforme a tu voluntad son. Danos la fortaleza, el valor, la sabiduría, la prudencia, la sensatez de hacer conforme a lo que hemos oído este día. Para gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén.